el día de hoy vamos a estar hablando acerca de amar como Jesús, que no es nada sencillo, no es nada simple. Y yo te decía, lo que hoy vamos a estar estudiando tiene el potencial de cambiar tu vida, y no te sea de cambiar incluso tu familia, tu matrimonio, cambiar la comunidad, y no te estoy hablando de la quinta transformación, ¿no? Eso vamos a dejárselo a los políticos, no, pero lo que el día de hoy vamos a estar hablando es un tema mucho más personal. Pero antes yo quiero contarte la historia de un hombre llamado Jacob, y no te estoy hablando Jacob el de la Biblia, no, te estoy hablando de otro hombre que se llama Jacob, y que él de pronto en su vida comenzó a ver que las cosas no estaban tan bien en tema de salud. Fue al médico, lo que lo derivó en varios especialistas, y después de varios especialistas lo mandaron a diferentes estudios, y después de que tuvieron todos los estudios necesarios, llegó el médico principal, ¿no? Digamos que el que de alguna forma estaba como que llevando todo el caso de Jacob, y cuando recibió todos los resultados ya tenía un diagnóstico. Y cuando estaba con él en el hospital, cuando estaba con él ahí en su consultorio, le dijo: Jacob, antes de hablar contigo, necesito hablar con tu esposa. Necesito hablar a solas con ella para poder platicar un poquito de qué es lo que viene más adelante contigo, ¿no? Él tuvo que salirse y entró su esposa, y eso le dio mucha inquietud a Jacob. Y entonces le dijo: lamento informarte, pero tu esposo tiene una enfermedad bien extraña, bien rara, y tiene que llevar un proceso bastante delicado, bastante disciplinado y complejo tal vez en algunos momentos. Lo que él necesita unos cuidados muy, muy particulares, ¿no? Lo que él necesita, y porque si nosotros no llevamos esos cuidados particulares con él, puede ser que muera de manera muy, muy rápida. Entonces, digo, pero tenemos buenas noticias, no todo es malo. Las buenas noticias es que él necesita una dieta muy estricta, él necesita tener sus 3 comidas, bueno, sus 5 comidas, pero 3 de ellas necesitan ser muy particulares, muy específicas, y prácticamente se las tienes que cocinar prácticamente antes de que él las coma. Entonces, primero necesitas cocinarle 3 veces al día. Todos los días necesitas cocinarle 3 veces al día, necesitas estar pegado con él para que siga la dieta y la disciplina de nutrición que le vamos a dar. Por otro lado, en el tema de la enfermedad, aparte de lo que nosotros le vamos a estar dando en su procedimiento médico, él también necesita que haya mucha pulcritud dentro de todo su entorno. Es decir, tienes que mantener súper limpia toda la casa, el cuarto donde él esté, las áreas a donde él se mueva tienen que estar libres de polvo, no puede haber nada. Tenemos que cuidar todo este tema muy, muy diligentemente, ser muy disciplinados con todo esto. Entonces, además de eso, pues la verdad es que no es un proceso que va a ser inmediato, tiene que estar, pues vas a llevar una temporada larga, es lo que tú tienes que hacer. Le estaba diciendo a la esposa: cocinarle todos los días, estar al pendiente de él, tener limpio siempre por donde tiene que estar, en todas las áreas donde él esté. Entonces la mujer se quedó impactada por lo que le acababa de decir el médico, ¿no? Entonces cuando sale de ahí del consultorio, su esposo Jacob estaba bastante inquieto, ¿no? Y le dice: oye, ¿qué fue lo que te dijo el médico? Y la esposa le dijo: que te vas a morir muy pronto. Ella en su momento dijo: yo no tengo el tiempo para estar atendiéndote con todo lo que tienes que hacer. Entonces, mi amigo, llevaré allá en el cielo, ¿no? ¿Ya aceptaste a Cristo? Sí, allá nos vemos en el cielo, prácticamente, ¿no? Mira, la verdad es que ya dejando fuera de broma, esta es una anécdota solamente, es una historia, no es real, espero que no sea real, puede ser que sí, no sé, pero la realidad de las cosas es que, ¿sabes? La actitud de esta mujer es la que muchas veces nosotros sí podemos llegar a tener. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. En esta serie de charlas, cuando hablamos de ver el amor de Jesús, y es que Jesús continuamente buscaba a las personas con actos irracionales de servicio, es decir, ayudaba a las personas, servía a las personas, pero la realidad de las cosas es que son cosas que muchas veces tú y yo no haríamos, o sea, no nos meteríamos hasta donde Jesucristo estuvo dispuesto a meterse, ¿no? Porque cuando nosotros vemos la necesidad de alguien, cuando vemos que de alguna forma alguien necesita de algo, tú puedes pasar de largo, ¿no? Tú dices, bueno, que le ayude a alguien más, ¿no? O sea, no tengo el tiempo para poder ayudarle a esa persona. Yo tengo una
agenda muy apretada, tengo muchas actividades y no tengo el tiempo para poder servirle o ayudarle en la necesidad a esta persona. O a lo mejor tal vez si eres como yo, y aquí yo me voy a exhibir, si eres como yo, tú dices, pues por burro le pasó eso, ¿no? Ahora que lo solucione, ¿no? Bueno, algunos a lo mejor hasta le dicen peor a algunas personas, ¿no? Porque la verdad es que no siempre estamos dispuestos a ayudar a las personas, ¿sí o no? La verdad es que no siempre estamos dispuestos a ver que hay la necesidad en alguien y estamos dispuestos a ayudarlos, pero Jesucristo era diferente y gracias a Dios por eso, porque Jesucristo daba actos irracionales a personas no muy comunes, a personas que difícilmente a algunas personas le ayudarían. Y vamos a ver una imagen que justo era lo que veíamos en el video, una imagen que seguramente yo estoy seguro que tú conoces y es la de Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13, verso 1, dice de la siguiente forma, ahí está, Juan capítulo 13, verso 1 dice de la siguiente forma: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento. Ojo, y me voy a estacionar un poquito ahí porque Jesucristo ya estaba a un día de ser crucificado, de ser sacrificado básicamente. Entonces, imagínate todo lo que pasaba por su cabeza y todas las emociones que estaba sintiendo, porque durante 33 años estaba llegando al punto culminante de su ministerio, al punto crucial en donde todo se iba a cerrar con broche de oro, es decir, con la crucifixión de él, pero 3 días después la resurrección de él. Entonces todo eso estaba pasando por su cabeza, pero dice ahí en el verso 1, sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar al Padre. Pero también dice, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. ¿Alguien ha tenido alguna semana complicada en algún momento de su vida? ¿Sí o no? A ver, levanta tu mano si has tenido semanas complicadas. Ok, todos, creo que la mayoría. ¿En esas semanas complicadas te dan ganas de servir a las personas? ¿Te dan ganas de ayudar a las personas? ¿Te dan ganas, estás gustoso y listo para servir a las personas? Mira, yo creo que no. La verdad es que no podríamos imaginar todo lo que estaba experimentando Jesucristo, pero tú sabes que hay momentos, hay pláticas, que no solamente son momentos y pláticas, a veces hay momentos que tú estás esperando esa conversación que dices, híjoles, la verdad es que estoy nervioso por lo que va a pasar en esa plática, estoy nervioso, preocupado por lo que va a pasar en ese momento, y de alguna forma tu mente, de alguna forma está ensimismada en lo que tú estás experimentando y lo que tú estás sintiendo. No tienes ojos para ver lo que los demás están pasando. Normalmente nos enfocamos en nosotros mismos. Y lo que estaba pasando es que Jesús no era nada insignificante lo que realmente le iba a pasar en algunos momentos más. Verso 2 y verso 3 dice de la siguiente forma, ahora era la hora de cenar, dice, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Ahora, la verdad es que una de las cosas que vemos acá es que no solamente estaba el peso de lo que iba a experimentar Jesús, por un lado, por otro lado, él estaba consciente de que uno de sus más cercanos lo iba a traicionar. Entonces, déjame decirte un poquito más este contexto para entender en qué punto, porque tiene un poquito más de peso por lo que va a ser Jesús en unos momentos más. Pero si analizamos la semana de Jesús, estamos en el día jueves. El día lunes, él volcó las mesas del templo. ¿Recuerdas esa escena? En donde él fue y le dijo, no harán de la casa de mi padre un lugar para que ustedes hagan lucro. Y no es que Jesucristo estaba de alguna forma en contra de que hubiera comida o convivio dentro de, sino que realmente lo que estaba pasando dentro de es que los comerciantes daban más caro todas las cosas porque hacían negocio. Además de eso, que seguramente los religiosos del templo tenían su mochada, su derecho a piso, para poderlos dejar servir en ese momento, ¿no? Entonces, lo que estaba viendo Jesucristo es que toda la situación del templo se había convertido tristemente en un negocio para las personas que estaban ahí. Y a veces, tristemente, para algunas iglesias también es exactamente lo mismo. Pero Jesucristo el día lunes volcó las mesas. El día martes nos narra la palabra que también él tuvo una discusión muy fuerte con los religiosos de aquel tiempo. Estaba en una pugna, en una situación, tuvo una discusión muy fuerte. Del día miércoles no narra, al menos calla la palabra, qué fue lo que pasó el día miércoles. Pero el día jueves estaba a punto de ser entregado, se pone a cenar con sus discípulos. Entonces te imaginarás que había tenido una semana bastante complicada.
El día jueves Jesucristo decidió reunirse con los amigos más cercanos que tenía. Estaba listo para darle las palabras finales a cada uno de ellos, para cenar con ellos, y sabía que uno de ellos, aunque sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, y que al día siguiente sería golpeado, traicionado, abandonado, torturado y clavado en la cruz. Ahora, ya te di un contexto de cómo se sentía Jesucristo en ese momento, ¿no? Pero luego de que estaba sentado en la mesa, algo nos narra el Evangelio de Lucas, porque estaban sentados ahí en la mesa y Jesucristo traía una carga muy fuerte sobre todo su corazón, sobre todo su ser. Pero Lucas capítulo 20 nos narra lo siguiente, dice Lucas 22, 24. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesucristo les dijo, yo ya estoy por ser entregado. Ustedes se quedan y tienen una labor que hacer. Y los discípulos, sí, Jesús, oye, ¿quién crees que se vaya a quedar en lugar de Jesucristo? ¿Te imaginas lo que estaba pasando? No le dieron importancia prácticamente a lo que Jesucristo les estaba diciendo. No entendían realmente toda la magnitud de lo que estaba pasando, porque ellos estaban más interesados en entender quién sería el más importante entre ellos. Es decir, estaban ensimismados en ellos mismos. No estaban viendo todo lo que estaba pasando alrededor, pero estaba cenando con sus discípulos y ellos se comportaban como niños caprichosos, ¿no? Juan seguramente decía, bueno, yo soy el discípulo amado, entonces yo creo que me voy a quedar en su lugar, yo creo que yo tengo que estar ahí, aunque soy de los más jóvenes, sí, pero yo creo que yo tengo que estar ahí. Y a lo mejor Pedro, el más impetuoso, el más visceral tal vez, el más imprudente, a veces decía, bueno, a ver Juan, pero yo caminé sobre el agua, no, yo tengo hechos, yo he estado al lado del Señor, yo caminé sobre el agua. Y luego de pronto por allá al fondo se escuchó una voz de Bartolomé que le dijo, sí, pero te hundiste, ¿no? Y entonces Pedro le dijo, sí, pero a ti nadie te conoce, nadie sabe que eres uno de sus discípulos. O sea, tiene un año ni te van a recordar. ¿Sabían que Bartolomé era uno de sus discípulos? ¿No? Y entonces estaba esta pugna de alguna forma entre ellos. Estaba entre ellos ¿quién es el más importante? ¿Quién va a suceder al Señor Jesucristo y demás? Pero entonces, después de que está viendo Jesucristo toda esta discusión entre ellos, ¿has visto a tus hijos pelear alguna vez en la mesa? Y tú dices, ay, esta bola de... No sé qué piensas, ¿verdad? Estás entre ellos y tú dices, estos no entienden. O sea, y Jesucristo cuando ve la mesa, solamente ve corazones orgullosos, ve corazones egoístas, pero también ve pies sucios. Y entonces viene algo que sucede algo más adelante. Dice Juan capítulo 13, verso 4, va a aparecer aquí en pantalla, 4 y 5, dice, así que Jesús se levantó de la mesa. A lo mejor tú hubieras dicho, mira, si yo hubiera estado ahí, ya les platiqué lo que viene más adelante y todo el mundo está más ensimismados en ellos mismos, tal vez muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo, nos hubiéramos levantado de la mesa y nos vamos porque vemos que estamos alrededor de gente que no les interesa nada de lo que les estamos diciendo, tal vez. Pero Jesucristo va mucho más allá, dice, Jesús se levantó de la mesa y se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Decidió Jesucristo servir a estos hombres. ¿Por qué hacían esto de lavar los pies? Bueno, era una cortesía muy común en los tiempos de Jesucristo. Si hoy vas a casa de alguien, cuando tú recibes a alguien, normalmente le invitas un vasito de agua, ¿no? Un cafecito, o si quieres que se vaya pronto, pues a lo mejor no le ofreces algo, ¿no? Pero no sé, si nosotros estuviéramos en los tiempos de Jesucristo, normalmente lo que pasaba cuando tú llegabas a esa casa, a ese lugar, te recibían con un beso y el anfitrión de la casa te decía si querías que alguien lavara tus pies. Ahora, no era una acción que hiciera el anfitrión de la casa, sino que tenía algún sirviente que hiciera esa labor porque era algo bastante desagradable. Bueno, tal vez hasta el día de hoy es algo desagradable, ¿no? Recuerdo que una de mis hijas le tenía pavor a sus pies, ¿no? Ella decía, yo no los quería, veía sus deditos de bebé y lloraba, ¿no? Entonces le tenía siempre que poner unas calcetas para que no llorara porque le daba, no sé qué le daba a ver sus pies, no sé. Pero no sé si tú estarías dispuesta, llega tu marido del trabajo y tú dices, ven, te voy a lavar los pies. No sé si lo hicieras, ¿no? Pero en aquel tiempo era algo muy común. Entonces, era una tarea
sí una cortesía, pero era un tema humillante. Ahora, retomemos este momento. Jesús está en su última noche, rodeado de corazones orgullosos, pero decide servirles. El Cordero de Dios, el Príncipe de Paz, el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes, Señor de Señores, decide inclinarse para poder hacer una labor que le tocaba a un sirviente para honrar la vida de estos hombres. Y déjame decirte una cosa. Mateo 20, Jesús, en Mateo 20, no recuerdo el versículo, creo que es el 22, Jesús le dijo, el que quiera ser el más grande entre ustedes, tendrá que ser su siervo. Tendrá que ser siervo. Señor, ¿quién va a ser? Se peleaban entre los discípulos, ¿recuerdan? Se peleaban entre ellos. Señor, ¿quién va a ser? ¿Quién va a estar a tu derecha y quién a tu izquierda? Bueno, el que quiera ser el primero entre ustedes tendrá que ser el siervo. Tendrá que ser un servidor. Y entonces Jesús decidió servir aún a pesar de que había corazones orgullosos, aún de que había envidia, aún de que había egoísmo. Decidió hacer una labor humillante. Una de las cosas que nos dice Efesios capítulo 2, verso 10, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó. Y amigos, aquí viene la primera frase que yo te quiero dar el día de hoy. Nosotros tenemos que entender que la mayoría de las veces que tengamos oportunidad de servir, sentiremos que está por debajo de nosotros. La mayoría de las veces, bueno, esa no sé si es una más atrasito, pero la mayoría de las veces que tengamos la oportunidad de servir, sentiremos que está por debajo de nosotros. Cuando tú ves alguna situación en la que tú puedes servir, tú dices, eso no es para mí. Que alguien más lo haga. Yo estoy muy ocupado. Yo no tengo el tiempo para poder servir, ¿no? De alguna forma sentiremos que estamos muy ocupados o que somos muy importantes, como yo prender la luz, yo apagar la luz, yo ayudar a llevar a esta persona a tal lugar, yo poderle tender la mano a esta persona para que lo haga. Yo soy muy importante para eso. Mejor que lo haga alguien más. A lo mejor le dices a tus hijos, ve y ayúdale, córrele, ve y hazlo tú, ¿no? Mandamos a alguien más porque sentimos que esa oportunidad de poder servir a las personas es demasiado poco para nosotros, porque tú y yo estamos como para que algo más grande. Normalmente esa es la actitud, sentimos que estamos muy ocupados o que somos muy importantes para ello y que alguien más puede hacerlo, o simplemente no lo queremos hacer porque eso nos saca de tu comodidad. Porque eso simplemente va a hacer que te mueva la agenda, porque eso va a hacer simplemente que tú te esfuerces tal vez un poquito más con tal de ayudar a esa persona. El problema, amigos, es que muchas veces no vemos la oportunidad de servir porque estamos ensimismados en nosotros mismos, porque solamente estamos viendo nuestra necesidad. Cuando salgo de mí mismo, tengo ojos para ver, oídos para oír y un corazón sensible para servir, amigos, te aseguro que siempre vas a ver oportunidades para servir a las personas. Pero ¿por qué no vemos oportunidades para servir a las personas? Porque estamos demasiado ensimismados en nosotros mismos. Hoy tenemos muchas formas de servir y déjame decirte hoy acá, a lo mejor hoy que estamos nosotros aquí reunidos, hoy tenemos muchas necesidades también de este lado. Necesitamos algunos líderes de grupos, necesitamos a personas que puedan colaborar de vez en cuando con los niños, que puedan colaborar de vez en cuando con los adolescentes. Necesitamos a alguien que pueda llegar temprano a las 11 de la madrugada para poder recibir a las personas allá adelante, ¿no? Bueno, que todos lleguemos a buena hora, pues déjame decirlo así, porque de alguna forma tenemos esa necesidad. Hay demasiadas formas de servir y de trabajar, pero amigos, tenemos que comprender algo. Cuando tú recordarás, si estuviste con nosotros desde hace 3 años, cuando andábamos en el hotel, cada domingo, los que les tocaba montar, cada domingo, 8 de la mañana, puntuales, bueno, menos David, nada, no es cierto, pero 8 de la mañana estábamos ahí, montando luces, poniendo bocinas, poniendo cables, armando las sillas, haciendo y acabando, ¿qué crees? Nos quedábamos y ahora a quitar cables, a quitar luces, a quitar bocinas, desmontar todo el show de Kids, porque era todo un show lo de Kids. ¿Cierto o no es cierto? Los que se acuerdan, los que estuvieron ahí se acordarán. Pero entonces nos esforzábamos y necesitábamos manos para poder hacer todo eso. Hoy por hoy tú dices, bueno, está más sencillo, ya están establecidos. Créemelo que se necesitan manos.
Y los que están al frente de ministerios necesitamos manos, porque no siempre podemos ser los mismos haciendo las mismas cosas. No podemos ser ajonjolí de todos los moles, en otras palabras. Necesitamos que cada quien tenga su labor, tenga su ministerio, tenga su forma de hacer las cosas, poner lo que Dios te ha dado. Cuando sirves con el corazón correcto, déjame decirte algo también que pasaba. Porque también yo sé que tú conoces a personas que sirven para ser reconocidos, y no solo en las iglesias, también en tu trabajo. Yo te aseguro que conoces a personas, no tengo aquí un celular, pero están sirviendo y foto, ¿no? Hashtag, mi vida es servir, ¿no? Hashtag, amo servicio, hashtag, cambiando vidas, hashtag, ¿no? Hay gente que hace eso, pero déjame decirte algo. Cuando sirves con el corazón correcto, nadie tiene por qué enterarse. Cuando tú sirves con el corazón correcto, no hay necesidad de que tengas que estar publicando lo que estás haciendo. Cuando sirves con el corazón correcto, no se trata de ti, no se trata de tu don, no se trata de tu actitud, no se trata de reconocimiento, sino que se trata de que tú estás subsidiando, estás ayudando, estás resolviendo la necesidad de alguien más. Se trata de alguien más. No se trata de servir a otros. No se trata de servir a otros para ser visto. No, se trata de servir a otros, satisfacer sus necesidades, y de esa forma alabamos a Dios. Déjame decirte que todo lo que haces y que estás sirviendo y que tal vez no se ve, ¿sabes quién sí lo está viendo? El Señor. Y el Señor no es deudor de nadie. Y el Señor, a todos lo que haces a puertas cerradas, Dios te reconoce en público, porque Dios no se queda con nada. No se trata de ti, pero déjame decirte algo, tampoco se trata de acciones. Tampoco se trata de acciones, sino de una actitud, porque fuimos creados por Dios para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios, ¿no? Cuando tengo la actitud correcta, puedo mostrar el amor de Cristo a otras personas. Y ahora sí, cuando tienes la actitud correcta, las acciones correctas comienzan a seguir, incluso si inicialmente no las sientes. Cuando tú tienes una actitud correcta de servicio, en automático vienen las acciones. Y aunque tal vez no quieras, digas, yo no me quería levantar temprano el día de hoy, o yo no quería hacer esto el día de hoy, pero de pronto eso comienza a cambiar tu corazón. No son solo acciones, es una actitud. Es una actitud. Servir no es lo que hago, sino siervo es lo que soy. Te lo repito, servir no es lo que hago, sino siervo es lo que soy. No sirvo para que me vean, sirvo porque soy un siervo. Y esa debería ser la actitud de cada uno de nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vino para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y esa debería ser la actitud de nosotros. Jesús fue nuestro siervo sufriente. Y déjame decirte algo, aunque en la iglesia nos han visitado varias personas durante estos 3 años que apenas llevamos, hay una pareja que recuerdo mucho que me dijo algo, platicando con ellos en decir, bueno, ¿qué fue lo que no te agradó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Y demás. Y no se trataba de darle gusto a las personas, pero ellos me dijeron, es que no satisface mis necesidades. Es que no satisface lo que yo busco. Es que no satisface lo que yo quiero. Y yo solamente quería gritarles, no. Agarrarlos de las greñas, no, tampoco. Bueno, sí. Pero yo les quería decir esto. Vayan a poner la siguiente, por favor. Si eres un seguidor de Cristo, no estamos llamados a ser consumidores espirituales, sino contribuyentes espirituales. Nosotros tenemos que comprender que si yo me considero un seguidor de Jesús, yo no estoy dispuesto para que me den y dame, y dame, y dame, y dame, y dame. Si nos consideramos un seguidor de Jesús, estamos puestos para ser contribuyentes espirituales, porque no se trata de mí, se trata de las demás personas. Amigos, la iglesia no existe para nosotros, sino que existimos para nuestra comunidad.
La iglesia no existe para que nosotros estemos a gustos y tranquilos. Yo sé que a algunos tal vez lo que te estoy diciendo no les agrada, pero déjame decirte que la iglesia se trata, y la iglesia no solamente la hacemos los domingos, iglesia eres todos los días, porque tú eres la iglesia, y se trata de que puedas servir allá afuera, que le puedas tender la mano a las personas, por muy simple, por muy sencillo, por muy insignificante que te parezca la actividad, es la forma en que la que manifestamos el amor del Señor, es la forma en la que nos ven como personas amables para poder ayudar a las personas, porque para eso estamos llamados. Somos los ojos, los pies, la voz, las manos, los pies de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Para eso estamos puestos en la tierra, no para otra cosa. Existimos para el mundo y no buscamos satisfacer nuestras necesidades propias, sino las de nuestra comunidad. De eso se trata. Claro que nos beneficiamos en venir, escuchamos, atendemos algo, un conocimiento, alguna idea, algún concepto, y eso lo tienes que llevar a la práctica, porque eso es lo que hace la transformación. Porque si tú solamente vienes y escuchas, solamente te vas a empanzonar de Biblia y no vas a poder llevarlo a acción, lo que tienes que hacer para que puedas bajar todo lo que has consumido. ¿Sí me explico? ¿Sí me sigues? De eso se trata lo que tenemos que hacer. Si esta es tu iglesia y no hay algo en particular en lo que tal vez tú puedas estar sirviendo, déjame decirte que te necesitamos. Y déjame decirte algo, como iglesia somos iglesia de puerta abierta, donde buscamos que todas las personas que vengan puedan servir. A lo mejor hoy no vino, pero una persona dijo, no, a mí dame chance, no, dame un añito más, ¿no? En lo que yo pueda hacer. Pero esa persona, sin saberlo, ya estaba sirviendo en algunas cosas. ¿Por qué creemos que el servicio es importante? Creemos que cuando servimos, nuestra jornada espiritual se acelera, se afianza, porque decidimos ser siervos, y es ahí cuando Dios nos transforma. Cuando tú decides servir, es cuando Dios te toca, te transforma y transforma la vida de las personas que te rodean. ¿Te acuerdas la historia de cuando Jesucristo mandó llamar a ese publicano llamado Mateo? Y que le dijo, hey tú, deja la mesa, deja los impuestos y sígueme. Y todos los discípulos, espérate Jesucristo, o sea, está bien que te guste ser iglesia de puerta abierta, pero no la hagas, este cuate es un publicano, ¿cómo le vas a dar entrada a él? Oye, pero este cuate viene así, oye, pero este cuate trae aretito, oye, pero este cuate trae tatuaje, oye, pero este cuate trae un contexto. Y déjame decirte algo, que por eso vino Jesucristo, y por eso nosotros hacemos iglesia así, porque creemos que todos estamos llamados a la salvación, y creemos que todos necesitamos poner lo que Dios ha puesto en nuestra vida para poderlo poner al servicio de las demás personas. Si esto es tu iglesia y no hay algo en particular en lo que estés sirviendo, déjame decirte que hay cosas tan sencillas y tan simples en las que podemos servir, y de esta forma hacer sentir bienvenidos a las personas que vienen entre nosotros. Porque todos tenemos oportunidad de servir. Todos tenemos oportunidad de servir. Cuando sirves a otros, ¿me ayudas a poner la siguiente, por favor, hija? Cuando sirves a otros, Dios cambia vidas, y la primer vida que suele cambiar es la tuya. Cuando nosotros decidimos servir a otros, Dios bendice a las demás personas. Pero la primera vida que es cambiada es la tuya. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Porque eres más feliz cuando tú das que cuando tú recibes. Si dedicas tu vida, tu día a ti mismo, al final del día te vas a sentir vacío. Pero si tú al final del día, tú decides, más bien si tú durante tu día decides dedicarla a las personas, decides marcar la vida, hacer diferencia en la vida de las personas, créeme que te vas a sentir de una manera distinta. Porque estamos llamados a servir. Cuando decides servir, eso cambia vidas y cambia la vida de las demás personas. Y cuando comprendes que no se trata de una acción, sino de una actitud, sino que yo sirvo porque soy siervo, las cosas te pesan menos. Te pesan menos. Porque entiendo que estoy para servir a las personas. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Alguien quiere cambiar su vida? A ver, levanta tu mano. ¿Alguien quiere cambiar su vida? Por favor, ¿te hace falta? ¿Quieres cambiar tu vida, sí o no? Sirve. Sencillo, sirve. Porque déjame decirte algo. ¿Quieres cambiar tu matrimonio? Bueno, no levanten su mano porque van a tener problemas algunos. Pero ¿quieres cambiar tu matrimonio? Sirve a tu cónyuge. Lávale el plato, recógeselo, hazle de comer, o por lo menos compra la comida si eres como yo, que no te gusta la cocina.
cómprala de perdida, ¿no? ¿Quieres cambiar tu familia? Sirve a los tuyos, sirve a tus hijos, sirve a tu esposa, sirve a los con los que estás. ¿Quieres cambiar tu familia? Sirve. ¿Quieres cambiar tu comunidad? Sirve en tu comunidad. Así de sencillo las cosas suceden. Amigos, Jesucristo cuando vino y transformó y trastornó el mundo, como en Hechos dice que estos hombres que trastornan el mundo, ¿sabes por qué lo trastornaban? Porque servían. Simple y sencillo, porque servían y de esa forma manifestaban el amor de Dios. Nosotros tenemos que comprender que el más grande siervo, regresemos a la cena. Muy bien, vamos a regresar a la escena de la cena. Señor Jesucristo, sentado, bueno, hincado o como se sentaban porque no había sillas, en aquel tiempo no las acostumbraban al menos. Estaba alrededor viendo cómo ellos discutían entre ellos. ¿Quién era el más grande? Unos pensando, ¿qué coche me compro? Otro pensando, traiga esta deuda. Otro pensando, tengo este problema en el trabajo. Ensimismados en ellos mismos. Y Jesucristo los veía. Y por eso dice en el verso 1, los amó hasta el final. Hasta el final. Y decidió, aunque vio corazones orgullosos, egoístas, Él dijo, los voy a amar hasta el final y los voy a servir. Se levantó, agarró una toalla, su manto, echó agua sobre uno y les dijo, ven, te voy a lavar los pies. Y ellos decían, no, Señor, ¿te acuerdas de Pedro? No, Señor, pero si no te lavo no puedo, entonces lávame todo. Ya saben, extremista Pedro, ¿no? Él decidió servir aún a pesar de eso. Y Pablo en una de sus cartas nos escribió, tengan pues la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas? Haya pues, a lo mejor algunos se lo saben así, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Yo sirvo porque soy siervo, no para el hashtag, no para las redes, no para papás que están hoy aquí presentes. ¿Quieres que tus hijos tengan una buena vida? Que te vean servir con pasión, que te vean servir a las personas. ¿Quieres que tus hijos les vaya mejor? Que te vean servir, no porque lo quieres hacer para la fotito, eso es hipocresía y ya tenemos mucho de eso. Pero decidamos servir con pasión a las personas, porque a eso estamos llamados, a servir a las personas.